Conflicto en el campus. Una generación que no aprendió a rendirse. Este es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, un proyecto radiofónico que busca visibilizar los impactos que la guerra y los actores armados ocasionaron a las universidades públicas del Caribe al ser estigmatizadas y los miembros de su comunidad victimizados. También busca mostrar la complejidad y las afectaciones producidas por los actores armados que convirtieron un espacio de deliberación y democracia como la universidad pública en un escenario de persecución, violencia y autoritarismo. En un esfuerzo por reconocer la dignidad de las víctimas y el profundo coste social que conllevó su pérdida para el libre ejercicio de la organización, la expresión de opiniones y de la movilización social en la región. Está el futuro de este país, aquí en los revoltosos, aquí en los vándalos, como nos llama la policía. ¡Resistencia! Lunes 8 de junio de 1987. La plaza principal de Valledupar está a reventar. A las 9:30 de la mañana, la capital del Cesar recibe una marcha de campesinos provenientes del sur del departamento. Son 8.000 hombres y mujeres de todas las edades. Están cansados, pero felices porque en la plaza principal sus reclamos suenan más alto. El origen de esta gran movilización se encuentra en el paro cívico de la región del Catatumbo, que luego se conocería como el paro del Nororiente. Aquí, en Valledupar, el apoyo ciudadano ha sido enorme y los campesinos han sido atendidos con alimentos, ropa y medicamentos donados por la sociedad civil. Los reclamos por más atención estatal, acceso a la tierra y una existencia más digna tienen un gran respaldo. El entusiasmo popular ha contagiado a toda la ciudad. La Unión Patriótica, que es un partido político que nació en 1985 como parte de una propuesta de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP, integrando sectores populares y alternativos, también apoya esta movilización campesina. Además, buena parte de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar se sumaron al apoyo ciudadano, debido a su cercanía a la plaza y a su vocación popular y consciente de las precariedades sociales de la región. Realizaron tareas logísticas, culturales, atención en salud, actividades recreativas y recolección de mercados y medicamentos. La toma de la plaza duraría 4 días, hasta el viernes 12 de junio de 1987. Los campesinos firmaron un acuerdo con la gobernación y los abrazos de despedida entre estudiantes y marchantes fueron muy emotivos y cargados de promesas de futuros encuentros. Lo que vino después fue el baile rojo, el aniquilamiento físico y genocida de la Unión Patriótica, un momento oscuro que involucró trágicamente a la comunidad de la Universidad Popular del Cesar. Rebobinemos 10 años. 1977, 1 de agosto. La Universidad Popular del Cesar, primer centro de educación superior del departamento, inicia labores con 4 programas académicos: Administración de Empresas, Contaduría, Enfermería y Licenciatura en Matemáticas y Física. La universidad nació como iniciativa ciudadana. Nadie se propuso crearla. Ningún figurón de los de la clase política aquí tuvo esa iniciativa. Aquí existía una institución de educación superior, se decía, con carreras intermedias. El nivel era precario, era una institución que no tenía sino salones de clase. No había biblioteca, no había escritorios para los profesores, hacía un calor infernal. Ella es Imelda Daza Cotes. Soy economista de la Universidad Nacional. Tengo muchos años de docencia universitaria. 2 cosas me apasionan, la docencia y la política. Una mujer clave en la historia de la Universidad Popular del Cesar y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90.
Cualquier día entre estudiantes y profesores nos lamentamos de la precariedad en que desarrollábamos la actividad y algún estudiante, recuerdo yo, uno de los jóvenes dijo, ¿y nosotros por qué mejor no impulsamos a partir de aquí la creación de esto, la conversión de esto en una universidad? En serio, de verdad. Listo, la idea pegó, nos reunimos un día, otro día y al quinto día los muchachos salieron a hacer plantones, a hacer graffiti, a montar afiches, vendiendo la idea de universidad y ellos mismos le pusieron el nombre, Universidad Popular del Cesar. La Universidad Popular del Cesar, conocida como UPC, nació del pueblo y para el pueblo. En 1972 se crea en Valledupar el Instituto Tecnológico Universitario del Cesar, que empieza a operar en 1974 en una sede turística de propiedad de la gobernación en el balneario Hurtado. La infraestructura era inadecuada y mínima, no había transporte público hacia la sede, los insectos abundaban y el calor enrarecía el aula, pero los estudiantes, la mayoría de clase popular, se esforzaban por asistir y recibir las clases. Después, los mismos estudiantes lideraron la fuerza popular que salió a las calles para exigir la transformación del instituto en una universidad. Quienes éramos profesores del ITUCE quedamos como profesores de la universidad y trabajamos sábados, domingos. Éramos catedráticos porque todos teníamos otro empleo aquí en la ciudad, pero el entusiasmo fue contagioso y nosotros nos dedicamos pues a organizar todo el pensum académico. La voluntad popular se cumplió y Orlando Lora Barros se convirtió en el primer rector. Después de él vendría una lista interminable de rectores que no duraban en el cargo y que, según Imelda Daza, nunca tuvieron el perfil y la visión del primer rector. Lo cierto es que esta dispersión administrativa y la historia política y social del Cesar torcieron los destinos populares y de arraigo alternativo con que nació la UPC. En Cesar, el boom del algodón se derrumbó y desató una crisis social. Miles de campesinos arruinados se tomaron Valledupar. Con el clima de revuelta social y crisis económica, las guerrillas crearon allí sus frentes y comenzaron a extorsionar a los ganaderos y a los que no pagaban los secuestraban. Fueron frecuentes las llamadas pescas milagrosas en las carreteras. En respuesta, ganaderos y algunos grupos aliados con narcotraficantes crearon sus grupos de autodefensas. La dinámica del conflicto armado durante las décadas del 80 y 90 hizo que los grupos paramilitares del Cesar se aliaran con la clase política dominante en la región y crearan un aparato social, es decir, una forma de operar política y financieramente que capturó a la Universidad Popular del Cesar, cooptó la academia y produjo una burocracia universitaria que sirvió a propósitos ilícitos. El paramilitarismo y sus principios penetraron a profundidad en esta sociedad, permearon la sociedad y la clase política fue permeada. La UPC sucumbió a una peligrosa atmósfera social, una en la que se naturalizaron vulneraciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. La universidad fue reconocida como víctima del conflicto armado. El Comité de Impulso, que busca la reparación de la universidad y la rectificación, pidió información a la universidad para adelantar el trabajo de investigación. Y el informe que mandan sobre quiénes han sido rectores, uno observa que hay periodos en que no hay rector y hay otros periodos en que hay 2 rectores. Y hay rectores que duraron 20 días, otros que duraron 2 meses, otros 3 meses. ¿Qué academia se puede desarrollar en medio de esa anarquía y en medio de esa cooptación paramilitar? Se trafica con todo en la universidad. En la universidad todas las carreras tienen que tener asignaturas relacionadas con el derecho, porque es la manera de cooptar también la rama judicial para todas las demandas que se suceden en contra de los directivos de la universidad. Entonces, contratarlos como docentes es garantía de que puede contribuir a un fallo favorable.
Dentro de la Universidad Popular del Cesar también pues, se dan unas dinámicas diferentes donde había incidencia de grupos armados ilegales pues, de la guerrilla en ese momento, también con un poco de penetración de parte de la fuerza pública. Ana Ferrer es la coordinadora territorial de Cesar y La Guajira de la Comisión de la Verdad, la entidad estatal encargada de esclarecer los patrones y las causas explicativas del conflicto armado interno colombiano, para satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y promover el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia territorial y la no repetición. Y lo que se comenzaron a ver también fueron como las persecuciones contra el movimiento estudiantil, que ya era fuerte en ese momento. Paralelo a ello, a finales ya de la década del 90, ya irrumpen los paramilitares y pues se crea un escenario de guerra dentro de la universidad. Existen muchas voces silenciadas que nunca pudieron o fueron capaces o tenían mucho miedo para decir lo que les ocurría en los momentos más agudos del conflicto armado. ¿Qué sucedió con las voces silenciadas de las que habla Ana Ferrer? Un conflicto armado es mucho más que un intercambio de balas entre personas armadas. El conflicto contamina todas las esferas de la vida social, llena de miedo a las personas que frecuentan el parque, destruye las fiestas populares, disemina desconfianza entre los vecinos y arranca la voz de las víctimas que quieren justicia. Durante muchos años en Colombia, nadie quiso hablar para no poner en peligro su vida. Corrían los primeros meses de su gobierno cuando el presidente Belisario Betancur se propuso una tarea que no parecía sencilla en los inicios de la década de los 80, sentarse a hablar con la guerrilla. Inició su mandato reuniendo a varias figuras nacionales como Monseñor Mario Rebollo, Margarita Vidal y Noemí Sanín, para luego formar la primera comisión de paz en la historia del país. El 19 de septiembre de 1982, un mes después de su posesión como presidente, Belisario Betancur creó una comisión de paz de 34 integrantes. Se trata de hacer un examen de conciencia, un análisis de por qué hemos buscado la paz desde hace tantos años, sin encontrarla plenamente todavía. De saber qué falla institucional o de otro tipo no se ha identificado o no se ha reparado con claridad o con franqueza suficientes. Su objetivo era encontrar una salida negociada para el conflicto armado. Para ello, había que dialogar, romper el silencio, enarbolar la palabra por encima del fusil, entender el conflicto armado en toda su dimensión histórica, es decir, oír la posición política de las guerrillas y de quienes apoyaban su ideología alternativa al establecimiento colombiano. De este largo proceso nació la Unión Patriótica, que, como lo escuchamos al principio, fue un partido político de izquierda que convocó fuerzas alternativas y populares. Nosotros aquí, desde el ITUCE y ya con la universidad, habíamos creado un movimiento cívico popular. Así se llamaba, un gran movimiento ciudadano que despertaba entusiasmo en la juventud. Cuando llega el gobierno de Belisario y propone esto y se logra ese acuerdo, a nosotros nos interesó muchísimo. Y dijimos, qué importante vincularnos a un movimiento nacional como es la Unión Patriótica, porque aquí nosotros nos sentíamos encajonados. Valledupar era una ciudad aislada. Las noticias nos llegaban a través de la radio. Entonces decíamos, con la Unión Patriótica vamos a tener interlocución nacional. Pedimos el ingreso a la Unión Patriótica, el movimiento cívico popular Causa Común, ya le habíamos puesto apellido. Fuimos a elecciones y en el año 86 el resultado electoral nos sorprendió a nosotros primeramente. Elegimos en esa primera vez 7 concejales en 7 municipios distintos. Yo fui elegida concejal aquí en Valledupar por la Unión Patriótica. Los planes de exterminio hacia la Unión Patriótica se produjeron a lo largo y ancho de todo el país. Los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos.
Semanas después de estas declaraciones, Jaime Pardo Leal cae asesinado el 11 de octubre de 1987. Nada como las balas, el terror y el aniquilamiento físico para imponer el silencio. Un silencio atronador sobre la mayor parte de los 5.000 militantes de la Unión Patriótica que fueron asesinados, entre ellos 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes. El silencio, lo sabemos, conduce a la impunidad. Rápido empezó el genocidio contra la Unión Patriótica, o sea, la reacción de la clase dirigente de este país ante el resultado de Jaime Pardo Leal como candidato presidencial, casi 400.000 votos. Hoy eso no es significativo, pero es que aquel entonces se elegía al presidente con 2 millones. Entonces 400.000 votos era muchísimo. Pues la reacción a esa oxigenación de la democracia y a esa posibilidad de ponerle fin a la guerra fue montar un macabro plan de exterminio físico de los líderes de la Unión Patriótica. Aquí en el Cesar empezó a los 8 meses de las elecciones. Abril de 1992. Valledupar está en pleno Festival de la Leyenda Vallenata. Julio Díaz Martínez, estudiante de la UPC, dirigente sindical de la salud y líder de su barrio, se encuentra en su casa ubicada en Las Gaviotas. Tiene 34 años y suele participar como compositor en el Festival Vallenato. En 1983 fue declarado el rey de la canción inédita. Ahora, 9 años después, Julio quiere ganar de nuevo, pero no sabe que sus asesinos ya lo están esperando afuera de su casa. Lo que pasó en la universidad, donde se fueron asesinados 2 presidentes de ASPU, 2 profesores, presidentes del sindicato, 3 estudiantes fueron asesinadas, entre ellas 2 mujeres, y a los 2 profesores los asesinaron dentro de la universidad. Nadie vio nada, nadie sabe nada. En la impunidad total están esos crímenes, pero eso sirvió para aterrorizar y atemorizar a la población. Tras muchos años de silencio y olvido, el 10 de abril de 2016, el periodista Martín Elías Mendoza publicó en el diario El Pilón de Valledupar una crónica llamada Las lápidas de la UPC, en la que cuenta la siguiente historia. Elizabeth Córdoba Uliana, de 24 años, el 13 de febrero de 1997, estaba angustiada porque no tenía dinero para matricularse en el 9º semestre de Contaduría. Se sentó debajo de un frondoso árbol de matarratón al frente de su casa en el barrio Los Caciques y a las 5:45 de la noche varios hombres descendieron de un vehículo y se la llevaron. Elizabeth Córdoba Uliana nació en un hogar pobre, hizo la primaria en la escuela mixta del barrio 1 de Mayo y el bachillerato en el Colegio Nacional Loperena. En esta última institución empezó a desarrollar su liderazgo como integrante del comité estudiantil y fue influenciada por las actividades que en ese entonces hacía la Unión Patriótica y el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. En la Universidad Popular del Cesar hizo parte del Consejo de Estudiantes. La noche de su desaparición fue larga y la espera intensa. Con los primeros rayos de sol, las autoridades reportaron el hallazgo de un cadáver calcinado entre llantas en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de Río Seco. El relato periodístico de Martín Mendoza es una honra a la memoria de Elizabeth Córdoba Uliana, una estudiante que, como otras y otros de la UPC, fue asesinada por la injerencia del paramilitarismo en auspicio con los políticos locales y regionales del Cesar. La guerra dejó secuelas difíciles de superar en este departamento, y en la universidad no hay libertad de expresión. Los profesores sienten todavía temor de hablar claramente. Profesores en sociología que
que debían enseñar teoría marxista o analizar a Gramsci, lo hacen con mucho miedo y de manera muy limitada, apenas un barniz a lo que eso se refiere. La libertad de cátedra es el derecho de los estudiantes y los profesores para poder aprender, enseñar, investigar y divulgar el conocimiento sin presiones políticas o económicas. Aunque está contemplada en el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia, en la Universidad Popular del Cesar el paramilitarismo obró en sentido contrario y construyó el pensamiento crítico, imponiendo una ideología paramilitar neoliberal acoplada a la cultura traqueta. Todo esto se realizó como parte de una estrategia antisubversiva que buscaba capturar rentas y dineros públicos y que cooptó la academia para desactivar ideologías contrarias y buscar la legitimidad social para el paramilitarismo. Ana Ferrer explica cómo las universidades se vuelven botín de guerra en medio de un conflicto armado. La Universidad del Cesar, Popular del Cesar, se convirtió casi que en un botín preferido, primero por grupos armados ilegales, segundo, llegan los políticos y la ven como un fortín político y comienza la disputa por quién tiene el control de la universidad. Y luego las alianzas paramilitares y partidos políticos o los políticos de turnos, como queramos decir, también se convirtió en una alianza tan fuerte que controlaban la universidad. Hoy es un día histórico para Colombia. Timoleón Jiménez, alias Timochenko, máximo comandante de las FARC, y el presidente Juan Manuel Santos firmaron hoy el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este nuevo acuerdo tiene ajustes luego de que el no ganara en las urnas en el plebiscito. Hoy la paz tiene otra oportunidad para miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado durante más de 50 años. Es una oportunidad de reconciliación y para salir del doloroso laberinto de la guerra. Aunque la Universidad Popular del Cesar ha sido reconocida como sujeto de reparación colectiva por la Unidad de Víctimas, todavía queda mucho camino por recorrer. Es verdad que el Acuerdo de Paz del 2016 fue un impulso esperanzador para iniciar procesos comunitarios de memoria y reparación, pero aún no existen mecanismos fuertes que permitan superar los impactos generados por la captura de esta academia por parte de estructuras paramilitares. El presupuesto de la universidad lo manejó por mucho tiempo, lo manejaron los jefes paramilitares. Después fue cooptada la academia. Hubo mandos paramilitares que se hicieron pasar por sociólogos y trabajaron como profesores en la universidad sin tener ningún título académico. A los profesores de sociología, de psicología, se les decía que tenían que dictar sus clases con las puertas abiertas porque había que grabar lo que decían. ¿Pero qué tipo de reparación busca la Universidad Popular del Cesar o cuál es la más deseable para su proceso como universidad pública? No se trata de exigir ingentes sumas de dinero para hacer grandes inversiones. El problema fundamental de la universidad no es ese. El problema es ético, es moral, es académico. Eso es lo que fundamentalmente hay que reparar. Como lo dice Imelda Daza, una mujer que estuvo desde los inicios de la Universidad Popular del Cesar, esta necesita una estrategia que repare su estructura administrativa, financiera y académica al servicio de intereses externos a su desarrollo misional. La UPC necesita recordar su pasado y entenderlo para poder modificar los errores que sentaron las bases de su mal camino. La memoria histórica y todos sus rituales brindan esta posibilidad de esperanza transformadora. Conflicto en el campus. Una generación que no aprendió a rendirse. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este programa hace parte de un proceso de reconocimiento de responsabilidades sobre los daños causados a las universidades públicas del Caribe y al movimiento estudiantil. En alianza con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, los equipos de informes de las universidades del Caribe colombiano y el Grupo de Investigación Conflicto y Relaciones Internacionales de la Universidad del Magdalena. Con el apoyo del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana Cali.
una producción radial del colectivo Noise Radio.